los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que se realizan en nuestro país, solo el 1% deriva en investigaciones penales. La cifra es baja, según la Fiscalía, porque hay una enorme acumulación de casos y no se prioriza la persecución de estos delitos. Por ese motivo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAF, habitualmente conocida como Secretaría Antilavado, impulsa la creación de una fiscalía especializada solo en este tema. En un contexto, además, donde ha caído la cantidad de reportes y donde se ha especulado con que los cambios instrumentados en la Ley de Urgente Consideración pueden haber flexibilizado demasiado y perjudicado los controles. ¿Hay preocupación por esta situación? Bueno, vamos a profundizar en los próximos minutos en este tema, justamente en diálogo con el secretario nacional antilavado, el doctor Jorge Chediak. Doctor Chediak, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy bien, gracias. Y como usted decía, un signo de la adaptabilidad de los uruguayos, al menos al clima. Cambiamos la vestimenta de un día para otro porque las temperaturas tienen unas variedades enormes a la baja y al alza. Sí, pasamos de haber vuelto al veranillo, ¿no? Entre lunes y martes, ahora ya directamente casi un invierno, ¿no? Bueno, le iba a preguntar, así fue el pasaje un poco de usted, porque, a ver, los oyentes lo deben tener muy presente como ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Entre 2009 y 2019, 10 años desempeñándose ahí, en muchas ocasiones aquí en Perspectiva lo entrevistamos por esa otra función, así que la pregunta es ahora, ¿Cómo lo lleva este cargo de secretario nacional antilavado? No, muy bien. La verdad que luego de haber sido juez, ni siquiera de haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, sino de quienes hemos sido jueces y hemos estado con esa carga enorme de trabajo que tradicionalmente los magistrados uruguayos tenemos, este tipo de cargo se lleva razonablemente bien. Bien. Como habiendo estado en un circo muy grande, este es un espectáculo de menor envergadura. Más acotado. Más acotado, exactamente. Bueno, le propongo, a ver, para entender por qué se pide esto, lo que yo mencionaba, ¿no? Una nueva fiscalía, quizás hay que ponerle un poco de contexto. A ver, primero, cuando hablamos de lavado de activos, la definición, según la propia web de la CENACLAF, dice, es la gestión que se realiza para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y o bienes obtenidos ilegalmente, ¿no? Y bueno, ahí puede ser, estos activos y o bienes pueden haber sido recibidos a través del narcotráfico, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico ilegal de armas, trata de personas, prostitución, extorsión, estafa, apropiación indebida, prostitución infantil, actividades delictivas relacionadas con crímenes de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad. ¿Qué le agregaría para que se entienda bien de qué estamos hablando? Bien, quizás ir al nacimiento histórico del propio término de lavado de activos, que, como usted señala perfectamente, presupone siempre un delito anterior que fue aquel que permitió obtener esos activos, ese dinero, para que se entienda, que se quiere incorporar disimulando su origen delictivo a la actividad económica normal. Esto es bastante conocido de la ley seca en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 20, que existiendo ya, por supuesto, crimen organizado, el alcohol ilegal, al ilegalizarse el alcohol y empezar a venderse en forma clandestina, multiplicó enormemente el monto de dinero que llegó al crimen organizado. Y allí se empieza a generar un problema. Si uno tiene muchísimo dinero, pero no sabe cómo incorporarlo a la actividad económica normal, es decir, esos billetes, ¿cómo los invierto? ¿Qué puedo comprar? Allí se generó el tema de, bueno, hay que justificar de alguna manera esos ingresos. Creo que fue el propio Al Capone que compró alguna cadena de lavanderías para justificar con ellas los ingresos superlativos que estaba teniendo por la venta ilícita de alcohol. Y ese es básicamente sigue siendo el mismo esquema. Uno
está en el narcotráfico, comete una gran estafa, está en trata de personas o cualquiera de los delitos muy lucrativos a gran escala, tiene muchísimo dinero de origen ilícito y debe hacer algo con ello, porque por supuesto creo que todos hemos visto fotos o relatos de esas casas cerradas en donde hay piezas llenas de dinero porque el crimen organizado no pudo, en otros países por supuesto, no pudo incorporarlo a la actividad económica normal y bueno, es un dinero neutralizado, no se puede hacer nada útil para el crimen con él. Entonces, allí viene el tema este del lavado de activos, que es, bueno, cómo disimulamos a través de distintas operaciones, por supuesto cuando hay crimen organizado atrás, con el asesoramiento de contadores, escribanos y abogados, cómo logramos disimular ese origen ilícito del dinero, dándole una apariencia lícita a su origen para poder invertir con él, comprar bienes y servicios, incluso instalar negocios lícitos. Ahí sería la famosa etapa del blanqueo, ¿no? Ese es el blanqueo, ese es el lavado o blanqueo. Es, bueno, cómo un dinero que lo obtuvimos cometiendo delitos y delitos graves, logramos hacerlo pasar como delito de origen lícito y incorporarlo a la actividad económica normal de cualquier país. Esa es básicamente la definición de lavado de activos, creo que queda bastante claro. Sí, siempre tiene que haber un delito precedente. Claro. Antes de entrar en consideraciones ya más de cómo se da el tema en nuestro país, ¿no? Pero es un delito, ¿usted diría que es un delito importante el lavado de activos en nuestro país? Porque ciertamente existe como la idea, ¿no? De que es así, digamos como en el inconsciente colectivo, ¿no? Bueno, sin duda que de la misma manera que señalamos parte de las competencias de la Secretaría Nacional son casi teóricas en el Uruguay, porque la Secretaría Nacional es Secretaría Nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, podemos decir, el financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva es bastante teórico en el Uruguay, el financiamiento del terrorismo es quizá un poco más real, pero bastante teórico también, pero sin duda el lavado de activos es una realidad. Lavado de activos en el Uruguay, como en todas las jurisdicciones que más o menos conocemos en el mundo, existe. Seguramente en un nivel, como suele pasar en el Uruguay, con una cantidad de indicadores, en un nivel menor al de la región, pero que existe y que hay que luchar contra este fenómeno que atenta contra, a veces no se entiende por qué es un delito de cuello blanco, y los penalistas incluso discuten mucho en algunos de los cursos que damos en alguna universidad privada donde participan penalistas, nos han informado ellos, los especialistas a todos, de cuál es el bien jurídico protegido por este delito. Que bueno, hay quien sostiene que es la administración de justicia, otros sostienen es la integridad del funcionamiento económico de cualquier jurisdicción de cualquier país. Atenta contra las bases de funcionamiento económico del sistema, pero sigue siendo un delito en sí de cuello blanco. A veces no se entiende la gravedad del mismo. Y hay que luchar contra él, hay que luchar por supuesto contra los delitos precedentes, sobre todo y básicamente todo lo vinculado a narcotráfico, pero sin duda hay que perseguir, desestimular, prevenir, que es lo que hace básicamente la Secretaría, el lavado de activos, y cuando sí acaece, perseguirlo penalmente con el mayor éxito posible e incautar esos dineros de origen ilícito que básicamente terminan o deberían terminar en el Fondo de Bienes Decomisados a los efectos de justamente financiar las actividades con el propio dinero del delito, financiar las actividades de prevención del mismo. Le iba a preguntar, a ver, capaz que podemos ir a los filtros, ¿no? Recordemos cómo funciona el control de lavados de activos en Uruguay. ¿Cuáles son esos filtros que operan? Hay sujetos obligados que tienen que hacer los famosos reportes de operaciones sospechosas, los ROS, como se les dice en la sigla, ¿no? ¿Qué supone un reporte de operaciones sospechosas? Bien, por supuesto usted vuelve a acertar en dónde está la responsabilidad del sistema, que por supuesto no lo diseñó Uruguay, fue diseñado internacionalmente y Uruguay ha seguido las recomendaciones del Gafi, que se dicen las 40, pero en realidad son más de 100
el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y de Gafilat, que digamos es como la filial latinoamericana. Gafilat es Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Y hemos seguido el mismo esquema de esas recomendaciones internacionales, igual que todos los países de la región. ¿Y cómo se diseña este sistema preventivo? El sistema requiere, como usted señala, que por un lado los bancos y entidades financieras que están controladas por el Banco Central, y los sujetos obligados no financieros, que son la mayoría. A esta altura seguramente más de 13.000, que son los que controla la Secretaría Antilavado. Estamos hablando, en la mitad de ellos son escribanos, un millar son contadores, algunos centenares son abogados, porque la mayoría de las actividades que los abogados realizan no están incluidas en el control del lavado de activos. Y luego tenemos los casinos, todas las empresas de cualquier tipo que funcionan en zona franca, y las organizaciones sin fines de lucro, que bajo ese paraguas enorme encontramos a los sindicatos, a los partidos políticos, a las iglesias, que dieron mucho que hablar porque justamente empezamos las inspecciones en este sector recientemente, y como dato relevante, los clubes deportivos y las federaciones de fútbol. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se requiere a los sujetos obligados por parte del Banco Central, a los bancos y a todos los demás, nosotros, y así lo establece la ley, que realicen la famosa debida diligencia del cliente y debida diligencia de las operaciones. ¿Qué es la debida diligencia? Es un análisis, es un análisis que permita que quien va a participar en cualquier operación negocial tenga la certeza de que ese cliente no está lavando dinero de origen delictivo, y además que ese dinero no va a financiar actividades de origen delictivo. Entonces, básicamente, se le preguntan una cantidad de cosas al cliente vinculadas básicamente a su actividad y al origen del dinero que va a utilizar, si es para comprar un inmueble o si es para invertir, y se le pide además, si es una diligencia intensificada, que acredite, pues dice, bueno, usted me relata que esto es este apartamento lo va a comprar con sus ahorros de los últimos 10 años, bueno, tráigame sus recibos de ingresos de los últimos años, sus estados de cuenta bancaria, sus declaraciones a la DGI, para que pueda acreditar que usted ha tenido un monto de ingresos que lícitamente le permite adquirir este inmueble. Esta actividad que se pone a cargo de los sujetos obligados no tiene, lo decimos una y otra vez, ninguna contraprestación de parte del Estado. Son cargas adicionales que a los profesionales, a las empresas y a los bancos se les han establecido, que no tienen ninguna contrapartida, ninguna, por ejemplo, exoneración impositiva para compensar las molestias y el tiempo y los costos de realizar estas actividades. ¿Eso por qué lo puntualiza? ¿Porque debería tener en el mundo, se utiliza eso, se utiliza como estímulo? Yo creo que ha habido reclamos diversos de los representantes de los colectivos que nosotros supervisamos, que básicamente se han quejado porque sus afiliados se quejan de estas cargas adicionales que la normativa les ha establecido, y nosotros comprendemos que sí, que es molesto, que tiene sus costos, complejiza la actividad, ¿no? y que no hay ninguna compensación. Ahora, ¿en qué se termina? Bueno, la gran mayoría de estos controles, cuando se hacen bien, además dan bien, es decir, la gran mayoría de las operaciones que se realizan en el país, en cualquiera de los sectores, son lícitas. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Indicios que puedan evidenciar atipicidades que, alerten. Dice, bueno, aquí, por supuesto, a mí profesional, escribano, inmobiliaria, casino, empresa, no tengo ninguna certeza de que este dinero pueda ser de origen ilícito o la actividad que le dio origen pueda ser sospechosa, pero bueno, hay algunos elementos que me causan duda. ¿Qué se pide allí para que el sistema funcione? Bueno, básicamente que si los indicios son muy fuertes,
no se participe en la operación, es decir, no se acepte al cliente. Ah, bueno, Y eso además, le iba a preguntar, claro. Ahí ya hay un primer filtro entonces. O sea, el profesional primer que filtro, tiene sí. dudas, lo primero que hace es decir, bueno, le pide información, le pide información, le pide información. Llega un momento que dice, bueno, no, yo no, decido no participar, digamos, de la operación. ¿No? Si No, no todo lo que acreditar, usted no me asesorarlo a allega, usted, claro. si las explicaciones y los documentos que usted me allegan a mi profesional, a mi empresa, no me satisfacen respecto al origen lícito del dinero, bueno, me abstengo, ahí ya hay una pérdida de cliente, me abstengo de participar en esta operación. Pero además está la alerta a la autoridad administrativa, que es lo que usted señala, el bendito ROS, el reporte de operación sospechosa, que es una alerta administrativa. Es decir, bueno, se pone en conocimiento de la autoridad, que es siempre además el Banco Central. Si bien hay dos organismos, la UIAF del Banco Central y la CENACLAF, que ejercen los controles, todos los reportes de operaciones sospechosas de todos los sujetos obligados, financieros y no financieros, se deben hacer al Banco Central, a su UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Como alerta, ¿para qué? Para que la UIAF, para que el Banco Central haga lo que se llama la inteligencia financiera y profundice un poco más esas sospechas, esos indicios que el sujeto obligado tuvo, y de ese análisis se llegue o no a la conclusión de que, bueno, hay elementos de convicción suficiente detrás de ese reporte de operación sospechosa para pasarlo a la Fiscalía General de la Nación a los efectos de que se haga la investigación penal. Y lo que decíamos, y usted lo señaló como encabezado, la eficacia del sistema no es muy alta. De cada 100 reportes de operaciones sospechosas, solo uno termina, o sea, solo uno tenía la apoyatura fáctica para terminar en la Fiscalía General de la Nación. Por lo cual, cuando estamos en el entorno de 500, ¿Eso 600 por qué pasa ahí? 700, Puede ser no lo sé. porque el profesional No lo sé. decide, bueno, como todo, ¿no? A ver, este sistema entonces se apoya mucho en en el buen profesional que detecta y está dispuesto, en primer lugar, a rechazar a un cliente, ¿no? Por, por no tener dudas sobre el origen de esos fondos. Pero después, una vez que lo acepta, puede llegar a hacer ese reporte. Y ahí entonces el Banco Central va a estudiar más. Pero lo que usted dice es que en general también hay que, como puede ser como una sobrealerta. O sea, yo hago el reporte y me cuido por las dudas, ¿no? Y le paso el tema al Banco Central. ¿Por qué se da esa diferencia y se capta tan poquito? O sea, se junta tan pocas pruebas para llevar a un juicio penal. Bueno, lo que usted señala es correcto. Algún porcentaje de los reportes, tanto del sistema bancario como del sistema no bancario, está conformado por lo que en la jerga técnica se llama los reportes de operaciones sospechosas defensivos, que básicamente, como usted lo definió con gran acierto, son aquellos que se hacen en caso de duda para quedar a cubierto. Dice, bueno, yo tengo dudas, quizá no sea un caso claro para hacer un reporte de operación sospechosa porque los indicios son muy equívocos, pero en la duda yo igual hago el reporte para que si me investigan pueda estar a salvo en mi responsabilidad. Puede haber, y seguramente lo hay, un porcentaje de reportes que simplemente se hacen para quedar a cubierto del cumplimiento de la debida diligencia y los controles. Pero bueno, básicamente, y no, en ese sentido Uruguay no está muy desacoplado de la región, los reportes que terminan siendo fructíferos, que terminan fructificando en una investigación penal y eventualmente en una persecución penal exitosa y una condena por lavado de activos son muy pocos. Ahora, decíamos, uno de cada 100, 600, 700, 800, variando en los años, reportes de operaciones sospechosas, la gran mayoría en el sistema bancario, y por ende, por lo que estábamos hablando, 6, 7 u 8 reportes que terminan a consideración de la Fiscalía. Ahora, esos no son todos las investigaciones de lavado de activos que la Fiscalía tiene a su consideración. Los reportes de operaciones sospechosas no son el canal principal
que abastece las investigaciones penales por lavado de activos de la Fiscalía. Ah, bien, eso es una aclaración importante porque siempre se pone mucho énfasis en los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Sí, que son importantes, que Se hace alerta, por ejemplo, en el último tiempo de que han bajado en algún caso, ¿no? O sea, que subieron, por ejemplo, lo que es el sistema financiero, las instituciones que tienen la obligación dentro de lo que son los bancos, por ejemplo, de informar, pero que ha bajado en el último tiempo apenas 39, ¿no? Si no recuerdo mal el número de reportes de operaciones sospechosas que vienen de todos esos actores que usted definía. Y ahí es donde está la consideración del número. Pero usted dice, hay otro canal importante que viene por otro lado. Ahí está, pero simplemente para no dejar la duda. Sin duda que el número de reportes total es bajo. La pandemia estuvo seguramente detrás de la baja de los números. Nosotros dijimos ya en marzo o abril, yo no recuerdo exactamente la fecha, del año 2020, al inicio de la pandemia, el Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, que hace el análisis para toda la región, mandó un análisis y una alerta generalizada que también recibió Uruguay, señalando que esta pandemia mundial iba a tener impactos en la actividad económica, impactos a la baja, obviamente, en la actividad económica, y que seguramente, según su análisis, ese impacto a la baja en la actividad económica iba a llevar a un impacto a la baja también en el número de reportes de operaciones sospechosas, que fue cómo se comportó Uruguay y hasta donde sabemos más o menos cómo se comportó la región. Ahora, cuando se señala que han bajado, sí, por ejemplo, para saber de qué estamos hablando. En el año 2019 los escribanos hicieron 14 reportes de operaciones sospechosas y en el año 2020 13, bajó 1. Y lo que usted señala, bajaron en total cerca de 30 los reportes de operaciones sospechosas entre 2019 y 2020, pero la gran mayoría, más de 20 y pico, bajaron en el subsector de casinos, que básicamente estuvo mucho tiempo cerrado. El caso paradigmático es el casino del Hotel Nogaro, del ex Hotel Nogaro, que estuvo cerrado más de un año. Bueno, la mayoría de los casinos fuera de temporada estuvieron cerrados muchísimos meses, con lo cual hay una explicación bastante lógica, si bien todo es opinable, de por qué en ese sector específico bajaron tanto los reportes de operaciones sospechosas. Pero bueno, sí reconocer que el número total es bajo, que se ha mantenido y que preocupa, pero ocupa a la Secretaría el tema del número bajo de reportes. ¿Qué hicimos? Porque no hay que quedarse solo en la preocupación. Como tuvimos incluso alguna diferencia de percepción con el Banco Central y queríamos hacer lo que llamábamos una prueba del 9, hicimos nuestro Observatorio de Análisis Estratégico, que es un nombre pomposo, pero en realidad son 4 técnicos. Pero bueno, hizo un análisis y una lista de las operaciones vinculadas al sector inmobiliario más riesgosas, básicamente seguramente por monto, por participación de extranjeros, de personas que venían de jurisdicciones de baja tributación o donde existieron excesivos movimientos de dinero para lo que la operación exigía. Y se hicieron inspecciones puntuales a los escribanos que habían participado en esas operaciones. Esas todavía estamos analizando los resultados de todas esas inspecciones, pero lo que me dicen, abuelo de pájaro, que hasta ahora se han encontrado un montón de deficiencias formales en los controles, pero no mucho más. Nosotros lo que buscábamos era, obviamente, contrastar si había operaciones que eran sospechosas y debieron ser reportadas y no lo fueron. Hasta ahora no tenemos una respuesta en ese sentido. Pero bueno, volvamos a lo que usted señalaba. Ahí está. Solo un reporte de operación sospechosa cada 100 termina habilitando una persecución penal. En este momento hay nos dice el señor fiscal de corte y procurador general de la Nación, unas 60 causas por lavado de activos en trámite. Quiere decir que unas 50 de ellas vienen de las investigaciones de la propia Fiscalía de los delitos precedentes. Es decir, usted
inició determinada causa, encausó a determinadas personas por narcotráfico, sabe que esa actividad dejó mucho dinero y tiene una cantidad de elementos que le permiten presumir que existió lavado de activos para poder incorporar esas ganancias vinculadas a la droga a la actividad económica normal. Bien. Ahora, estas investigaciones son, lo decíamos al inicio, muy complejas. Son incluso más complejas que las propias vinculadas al narcotráfico. Por aquello que decíamos, se realizan en el tiempo, sin apuro, no como otro tipo de delitos Claro. que tienen premura, y con asesoramiento de escribanos, contadores y abogados. Con lo cual, muchas veces hacer la ingeniería inversa, es decir, ir quitando esos velos de legalidad que se fueron agregando a ese dinero originalmente proveniente del delito, es difícil. ¿Qué buscamos, qué solución buscamos con el Ministerio del Interior? Básicamente, sin el acuerdo de la Fiscalía en el año pasado, pero íbamos en el sentido correcto, es decir, bueno, si bien esta competencia está distribuida en los fiscales penales en todo el país, tiene la complejidad suficiente el delito de lavado de activos para ameritar fiscalías especializadas. Transitamos el camino de concentrar, eso fue propuesta del Ministerio del Interior, que Presidencia acompañó y Senaclas también. Tratamos de concentrar en fiscalías nacionales esta temática y se nos aparecía que las más eficientes al efecto eran las fiscalías especializadas en estupefacientes, porque básicamente lo que decimos, el delito precedente más común en esta temática es el vinculado a narcotráfico. Ahora, ello contó con la oposición salió, fue aprobado, la rama legislativa acompañó, pero lo que nos señala el señor fiscal de corte es que las 3 fiscalías especializadas en estupefacientes tienen ya en su competencia natural más de 1.200 causas en trámite. Entonces nos señala llevar esas 60 causas además de las 1.200 que ya tienen en trámite, no va a permitir, por la lógica de los hechos, por el número de causas que se está manejando, priorizar esas 60 causas de lavado de activos. Entonces, lo que se buscaba, que era tener más persecuciones penales exitosas por lavado de activos, no se va a lograr. Y el señor fiscal de corte nos propuso la idea, y aceptamos, y Presidencia de la República ha estado de acuerdo, y si lo planteamos también a la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes, fue una fiscalía especializada. Le propongo, doctor Chediak, si le parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta conversamos de eso entonces, de qué puede implicar esta nueva fiscalía especializada y qué ventajas tendría en relación entonces a esta situación que se planteó de que hoy en día estén en investigación en las fiscalías especializadas en estupefacientes, ¿no? Ya venimos enseguida con eso. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del lavado de activos y de las intenciones del gobierno para crear una fiscalía especializada en este tema, dada la escasa cantidad de investigaciones penales que se realizan. ¿Se está dejando pasar delitos de cuello blanco por no poder darles prioridad? Bueno, de eso es que estamos y seguiremos conversando esta mañana con el doctor Jorge Chediak, secretario nacional antilavado. Doctor Chediak, nos quedamos en ese punto, ¿no? Usted señalaba, bueno, ¿por qué es que se planteó la necesidad de pasar, de empezar a hablar de una fiscalía especializada en lavado de activos, teniendo en cuenta que lo más reciente es que justamente quienes están haciendo cargo de estas investigaciones son las fiscalías especializadas en delitos de estupefacientes que se ven desbordadas? Recuérdenos cuánto decía de las cifras de casos que tienen estas fiscalías. Las fiscalías, las 3 en total, nos dice el fiscal de corte que tendrían 1.200 causas, un poco más en trámite. Y estamos hablando en este caso de lavado de activos que implica, No, estamos hablando de los delitos precedentes, básicamente los delitos vinculados al narcotráfico. Tampoco dejar la idea de que no se está persiguiendo en su totalidad a quienes cometen los delitos. En realidad, lo que está sucediendo es que la Fiscalía se focaliza
en el delito precedente, Bien. pongámoslo, en el narcotráfico, logra la prueba de la existencia de los delitos vinculados a las drogas y obtiene las condenas, sea seguramente por proceso abreviado cuando se puede, o si no, a través del proceso ordinario, por ese delito precedente, básicamente vinculado al tráfico de drogas y estupefacientes. Ahora, no logra lo propio, aunque sean las mismas personas, en relación al lavado de activos. Entonces dice, bueno, allí hay más de un delito, sí. Tenemos el delito precedente, que pueden ser más de uno, y además tenemos el lavado de activos. Entonces, como se focalizan en esa temática por razón de prioridad, por razón de imposibilidad de abarcar todo, cuando se obtiene la condena por el delito precedente, ya el tema de lavado de activos no se persigue con la eficacia que nos gustaría. Entonces el resultado final no es que no se los haya castigado por haber cometido delitos. No sí se lo castigó por el otro delito, no por el otro delito de lavado de activos. Entonces, cuando hay que informar internacionalmente, que es la responsabilidad de la CENACLAF, el secretario nacional también es el coordinador nacional de estas políticas y es quien representa al país ante los organismos internacionales. El hecho es que tenemos números bajos de persecuciones penales exitosas por lavado de activos, que no quiere decir que no hayan sido castigados por los delitos precedentes. Quiere decir que simplemente por lavado de activos no fueron castigados. Y ese número es importante por la reputación internacional, ¿no? Porque capaz que no hicimos al principio suficientemente énfasis en eso, ¿no? Uruguay se juega en muchas cosas la reputación internacional en cuanto a el combate al lavado de activos, ¿no? Uruguay tuvo una evaluación nacional de riesgo hace 4 años y quedó en seguimiento intensificado, que eso significa que sobre toda esta temática el Gafilat nos manda un extensísimo cuestionario cada 6 meses, 2 veces por año, que los técnicos de mi oficina, recabando a todos los organismos vinculados a esta temática, tienen que contestar, en la cual tenemos que, además de dar las cifras, señalar cuáles son las explicaciones de las cifras y los avances que en esta materia Uruguay haya ido obteniendo. Y estamos en vísperas de iniciar una nueva evaluación nacional de riesgo y para eso hemos obtenido los fondos para contratar un asesor internacional, pero a la larga Gafilat nos va a volver a evaluar y allí deberemos señalar cuáles han sido los avances que hemos tenido en estos años en estos sectores. Así que sí se juega la reputación internacional de Uruguay, porque sí el número de persecuciones penales exitosas por lavado de activos en el año es baja. No quiere decir que hayan quedado impunes, sino que por este delito no se los condenó. Y entonces la solución puede ser esta, la de la Fiscalía Especializada, o sea, que la de estupefacientes lo siga condenando por el delito de narcotráfico y después la causa por el tema de lavado de activos siga en esta Fiscalía Especializada. Exacto, la causa paralela, que ya la ley establece que cuando se detecta en estos delitos la posibilidad de estar ante un lavado de activos, hay que abrir una causa paralela, seguir, por supuesto, como usted señala, por la causa original, por el delito precedente de que se trata, pero hacer también una causa paralela por lavado de activos. La idea es que, bueno, las de todo el país vayan a una sola fiscalía especializada y además que, supliendo la falta de técnicos que con conocimiento puntual de toda esta temática que la Fiscalía tiene, que funja como asesor pericial los propios técnicos de la CENACLAF. Esa es, digamos, el paquete completo. Nosotros decimos, bueno, creamos la Fiscalía Especializada y además le damos mayores potestades de investigación a la CENACLAF, que básicamente no las tiene. Nosotros estamos en la parte preventiva y en la parte represiva, en la parte penal, solamente podemos actuar a requerimiento de la Fiscalía, como lo hace la DGI, como lo hace Aduanas,
allí colaboramos en los equipos multidisciplinarios cuando el fiscal nos convoca, pero no tenemos iniciativa de realizar investigaciones paralelas nosotros mismos, ni facultades penales, por ejemplo, para citar testigos, para hacer interrogatorios y requerir el auxilio de la fuerza pública. Pero bueno, ese es un poco Pero con este panorama. cambio, ¿qué cambiaría en el rol en cuanto a las potestades? O sea, está claro que la Fiscalía se nutriría de personas con conocimiento muy específico, ¿no? De la CENACLAF, pero ¿qué autoridad tendrían? ¿Podrían tener algo más de autonomía para iniciar investigaciones o siempre es a requerimiento del fiscal, supongo? No, seguramente iniciar investigaciones el fiscal, pero sí de actuar con cierta autonomía en la parte de la tramitación de la investigación. Bien. Citar, ya que tenemos facultades, pero vinculadas a la parte administrativa del Contralor de lavado de activos, tener también la posibilidad en estas investigaciones penales de citar nosotros a testigos, de requerir de documentación y además requerir el auxilio de la fuerza pública para que las personas que deben declarar vengan. Pero bueno, básicamente es por allí que concentre una sola fiscalía que no tiene otra carga adicional, porque lo único que haría sería las causas de lavado de activos y por ende le pueda dar el 100% de su atención a esta temática. Bien, y con eso entonces sí se lograría quizás un mayor porcentaje de delitos vinculados al lavado de activo que terminan con una investigación, por lo menos una investigación, ¿no? A nivel penal. Esa es un poco la idea que la Fiscalía, la Presidencia de la República y nosotros, y creo que el Ministerio del Interior tenemos. Por eso le decía que el camino iniciado junto con el Ministerio del Interior hacia la especialización en la persecución de estos delitos, bueno, simplemente se afina, se continúa de mejor manera con esta Fiscalía especializada. El gobierno se comprometió, ¿no?, a que iban a estar los fondos aparentemente para esta nueva Fiscalía, que implica como tal, bueno, usted decía, va a tener personal de la propia CENACLAF, pero está. Yo le Usted tiene la palabra. La parte económica todavía no está comprometida. Está la voluntad política de Presidencia de la República en el sentido de la creación de este nuevo órgano. Doctor Chediak, nos quedó un tema por tratar y que se repite en algunos comentarios de los oyentes, que tiene que ver con los cambios que estableció la LUC, ¿no?, en torno a el lavado de activos. Hay algunos que tienen que ver con el tema de debida diligencia, pero hay otro quizás que es el que más común, el que más comúnmente apareció en el debate, que es lo que tiene que ver con los pagos en efectivo, ¿no?, que se permitieron con la LUC. Justamente, ahora se permiten hasta 1 millón de unidades indexadas y transacciones en efectivo con hasta 1 millón de unidades indexadas, cuando antes el tope eran 40.000 unidades indexadas. Traducido, esto se permite, o sea, el pago en efectivo de hasta $120.000 aproximadamente. Y ahí la pregunta que hacen muchos oyentes es este cambio importante que se instrumentó. Se tiende a pensar, vale la aclaración, ¿no?, que siempre lo que va por los canales bancarios tiene un mayor control, ¿no?, que el efectivo que se maneja en una transacción. Ahora, entonces, ¿esto no reduce de alguna forma los controles? Bien, primero yo le agradezco la pregunta y la oportunidad ahora que, digamos, el tema en su mayor efervescencia ha quedado atrás. Señalar que obviamente estas modificaciones no nacen de la voluntad del señor prosecretario de la Presidencia de la República, el doctor Rodrigo Ferrés, que es quien tuvo sobre sus espaldas el mayor trabajo de redacción, por lo menos de la versión original de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, sino que fueron reclamos de distintos actores de la sociedad, de distintos colectivos de profesionales, señalando que algunas complejidades de la Ley de Inclusión Financiera y de la Ley de Lavado de Activos podían simplificarse sin afectar, en el caso concreto, los controles contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para poner un ejemplo muy concreto de por qué, porque decimos, no, esto fue y lo fue, y nosotros pensamos que es muy, muy bueno en el sentido de la libertad financiera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dificultades prácticas, por ejemplo,
se tenían la operación más sencilla de todas, Sí. adquirir un apartamento. Usted Ujú. quiere adquirir en alguna parte del país una unidad en propiedad horizontal. Y por supuesto va a una inmobiliaria, después va a un escribano y concreta el negocio cuando encuentra un vendedor adecuado. Bueno, allí dice, bueno, antes se pagaba a través del sistema bancario y solamente se podía manejar $4.000 en efectivo. ¿Qué problema daba eso? Bueno, daba muchos problemas, porque la compra de un inmueble no es una operación sencilla y hay que pagar distintas partidas a distintas personas. Para empezar, usted en cualquier operación tiene que dejar una seña. Eso ya generaba un problema porque había que hacerlo por letra de cambio o a través del sistema bancario, y si era a través del sistema bancario, al escribano le generaba problemas con el sistema bancario porque tenía dinero de terceros en sus cuentas personales. Ujú. Y eso también hubo de ser solucionado. Y además, usted, si lo hacía por letra de cambio, tenía que pagar la letra de cambio, porque todo esto los bancos lo cobran. Cuando ya llegaba al momento de acertar el negocio, tenía que pagar los honorarios y gastos del escribano, que en general superaban los $4.000, por lo cual usted también tenía que tener una letra de cambio o un traspaso bancario a el escribano, donde ya en general el que maneja eBrow tenía que ir a precontratar la cuenta que le había dado el escribano para hacerle la transferencia. Bien. Además le tiene que pagar los honorarios a la inmobiliaria, que en general también eran más de $4.000, Ujú. por lo cual tenía que tener otra letra de cambio más por la cantidad, o también todo el sistema de la transferencia bancaria precontratando las cuentas con los costos que tienen las letras de cambio. Y luego al final, parece que no, que ahí se terminó todo, están los pequeños arreglos de cuentas vinculados a la fecha en que se hizo la operación. Dice, bueno, yo compré un apartamento en julio, eh, tiene pagada la contribución inmobiliaria por todo el año, entonces el vendedor exige que usted, además del precio, y hacen la cuenta ahí, le dé la mitad de lo que pagó por contribución inmobiliaria y por impuesto primario. O sea que trae una cantidad de gastos. Bueno, la utilización de dinero en efectivo, que póngale en un apartamento de $100.000, estamos hablando de que todo este tipo de accesorios, la seña, Ujú. gastos eh, y honorarios del escribano, comisión de la inmobiliaria y estos ajustes de pequeños gastos seguramente sean cerca de $30.000. No se podían hacer con los 4.000. Bueno, el dinero en efectivo permite una sencillez mucho mayor y menores gastos a todos los participantes. Estamos hablando comprador, vendedor, inmobiliaria y escribano. Y se vaticinaba, dice, bueno, y esto va a llevar a un traspaso enorme de quienes utilizan el sistema bancario a la utilización de efectivo. No tenemos datos de que ello haya pasado, Ujú. pero señalar que había razones de lógica Claro, le y de entiendo. No, y simplificación lo que le iba a preguntar, para el pero aumento de la utilización de dinero en efectivo. Ahora, en la situación que ello, escribió, que describió, parece claro que sí, que había que solucionar el tema. Ahora, por otro lado, la contraparte debería ser, ¿y eso no vulnera los controles? ¿Para usted siguen igual las mismas garantías entonces? bueno, ese fue el tema que incluso los especialistas nos plantearon. Yo no participé en la primera redacción original, ya no estaba en el cargo que se nos allegó a todos en el mes de enero del año 2020. Yo ingresé al cargo el 2 de marzo. Pero sí participé en esta temática concreta de libertad financiera y lavado de activos. En lo vinculado al lavado de activos se escuchó ahí doy de primera Ujú. mano simplemente mi testimonio, se escuchó absolutamente a todos los que quisieron opinar, por supuesto a la oposición, al actual gobierno, pero también a todos a los técnicos y a los representantes de los colectivos de sujetos obligados, y
¿En qué terminó ello? Bueno, el artículo vinculado al lavado de activos tuvo 4 redacciones. Tuvo la primera versión en enero y luego 3 versiones posteriores, y en cada una de ellas se trató de incorporar las observaciones técnicas que se hubieran hecho, y además quedó más largo. El artículo original era bastante corto, el artículo final, la versión 4.0, terminó larguísima, porque se trató de contemplar todas las objeciones técnicas que en este sentido se habían hecho. Por supuesto, mi participación fue secundaria, la redacción final la terminó haciendo mi amiga, la senadora Graciela Bianchi. Esa es con la cual estuvimos en vinculación muy cercana en esas semanas en donde se trató de llegar a una redacción que tuviera la menor cantidad de críticas de los especialistas, y se llegó. Varios de los especialistas que habían inicialmente criticado la redacción de la norma estuvieron de acuerdo al final. ¿Y a dónde se llegó? Bueno, al final se permite utilizar dinero en efectivo, en cantidades importantes, obviamente. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, como se estableció a contrario sensu una presunción de bajo riesgo cuando todos los medios de pago vienen a través del sistema bancario. ¿Por qué? Usted lo señaló, porque el sistema bancario está obligado a hacer los controles. Claro. Por eso hacen la mayor parte de los ROS también. Bueno, a contrario sensu quedó, y todos estamos de acuerdo en ello, que la utilización de dinero en efectivo, en este ejemplo que usábamos, ¿no? Usted vino con $30.000 para pagar todas esas cosas, las señas, los gastos, los honorarios, las comisiones. Ello conlleva un indicio de riesgo. Por lo cual, aunque no haya otro indicio de riesgo, usted tiene que hacer una debida diligencia intensificada. Es decir, su interrogatorio al cliente tiene que ser mayor, y la documentación acreditando el origen lícito del dinero tiene que ser también mayor. ¿Cómo se compensó esa mayor utilización de dinero en efectivo? Con esta presunción de riesgo que hace que todos los participantes, los bancos lo que pasa es que lo hacen solo en relación a lo que pasa por el sistema bancario, pero en relación al efectivo, los escribanos, los contadores, las inmobiliarias tengan que hacer una debida diligencia intensificada y tener la certeza que hablábamos de que ese dinero en efectivo es de origen lícito. Conlleva determinados problemas, claro. Pero bueno, decíamos, los controles no son fáciles, pero no deberían de ninguna manera bajar el nivel de controles porque se utiliza dinero en efectivo. La idea era compensar absolutamente ello y tener todos la certeza de que esta mayor libertad para la utilización del dinero en efectivo, esta mayor simplificación de la vida a quienes hacen los negocios, no permita un mayor lavado de activos. Esa fue la idea, y creo que se logró adecuadamente, y no tenemos hasta el momento, lo cual no quiere decir otra cosa que eso, evidencia de que esa mayor utilización de dinero en efectivo efectivamente haya incrementado el quantum de lavado de activos en el país. Pero bueno, estamos alertas ante la eventualidad. Doctor Jorge Chediak, secretario nacional antilavado, abogado con 40 años de trayectoria como juez, ministro de la Suprema Corte de Justicia, que integró entre 2009 y 2019. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a hablar en cualquier momento cuando haya avances, entre otras cosas, en la creación de esa fiscalía especializada. Gracias. Por supuesto, siempre es un gusto hablar con ustedes. Que pasen ustedes. Que pase bien.